Esta serie llamada, ¿cómo se llama la serie? Apocalipsis Revelado. Estamos en la parte número 36. 36. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Hemos enseñado 36 semanas sobre esto. No hemos avanzado mucho porque tuvimos alrededor de 1 o 2 meses que no hablamos de Apocalipsis. 1 o 2 meses que hablamos sobre muchas otras cosas. Si usted recuerda, dimos muchas enseñanzas diferentes. Dimos un break por ahí 2 meses, mes y medio, no recuerdo cuánto. Pero ahora comenzamos. Antes de comenzar, déjeme decirle el nombre de la predicación. El nombre de la predicación esta noche de la enseñanza se llama 1260 días y los 2 testigos. 1260 días y los 2 testigos. Tiene nombre de película, ¿verdad? Pero es realidad. Antes de ir más allá, quiero comenzar diciendo estas palabras. Según los eruditos y estudiosos de la Biblia, el capítulo 11 de Apocalipsis es uno de los capítulos más controversiales y difíciles de explicar. Es la primera vez que yo voy a enseñar sobre esto. Es la primera vez en mi vida. Y es difícil. Hay demasiada información sobre ello. Y solamente quiero dejar claro en esta mañana que todo lo que voy a decir es lo mejor que pude sustraer de la palabra de Dios y de comentarios alrededor de ello. Pero simplemente no hay un ser humano en la tierra que sepa 100% si lo que voy a enseñar esta mañana es correcto. 100%. Hay algunas partes en la Biblia que no se saben al 100%. Hay otras, por ejemplo, donde Dios nos habla del cielo. Yo sé y estoy seguro que es por 100% seguro. También estoy seguro, pero no sabemos exactamente cómo va a pasar, porque va a haber un caos mundial en la tierra por el arrebatamiento de la iglesia, donde las personas desaparecen los bebés, desaparecen los niños menores de tal edad que no saben todavía la diferencia entre el bien y el mal. Va a haber una desaparición de millones y millones de personas en la tierra. Después de esto vienen 7 años de tribulación, 7 años los cuales son los últimos de la tierra. Luego recordamos que se abren unos sellos en el cielo con plagas en la tierra. Luego en el último sello son 7 trompetas devastadoras, meteoros caen sobre la tierra, las aguas dulces se hacen amargas, la gente muere de sed, la gente muere de hambre, cosas terribles suceden. Pero esto la gente lo ve muy lejos. Es más fácil creer a una película que lo que la Biblia dice. La gente ve todo tipo de películas y las cree. ¿Cuántos no? Hace muchos años vimos una película donde los carros volaban y decíamos, oh Dios mío, cuando eso suceda las cosas van a ser exageradas. Oiga, ahorita tenemos de todo tipo de cosas. Hay carros que van en la carretera, se bajan de la carretera, se meten al mar. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿En serio? Hay automóviles que son tanto terrestres como anfibios. Hay muchos tipos de cosas. Hay aviones, oiga, que no necesariamente tienen que utilizar lugares para aterrizar, aterrizan como los helicópteros. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, hay de todo tipo de cosas. Si le dijera que hay aviones que ya no son tripulados por personas, Estados Unidos tiene una gran cantidad de aviones que no son tripulados por personas, son supersónicos y viajan más allá de las nubes, son indetectables. Se dice que estos aviones son tan rápidos que aunque los pudiera tratar de ver, que aunque estuvieran cerca de sus ojos, no los alcanzaría a ver, porque pasan a una velocidad supersónica. Oiga, y toman fotografías de lugares y de cosas. Inclusive fueron los aviones que mandaron a México los estadounidenses para tener un poquito más de control sobre lo que estaba sucediendo con los sicarios y todo ese asunto. Estados Unidos mandó aviones de estos para allá. Tremendas cosas, piloteados por una máquina, oiga. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero antes de comenzar, quiero recordar un poquito. Recordamos que Juan vio primero un ángel que juró que el tiempo ya no sería más. Después un libro que Dios le da y le dice que se lo coma, se lo va y se lo quita al ángel, recordando que el libro representaba la palabra de Dios, que a veces para algunos es dulzura, para otros es amargo.
Pero después de esto, dice la palabra del Señor en el verso 1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Usted lo lee y dice que es fácil, se acabó el altar, el templo, una caña de medir, se fue. Hasta ahí está bien. Eso aparentemente está bien, pero cuando usted empieza a escudriñar, a meterse más a fondo, se da cuenta de lo poderoso de las palabras que están ahí. Y le estoy haciendo un poco de emoción, yo sé, pero es necesario, porque ni yo mismo me he dado cuenta cuántas cosas había dentro de esta escritura. Vamos a llevar la escritura detalladamente. Usted puede preguntar, pero primero trate de entender un poquito y después pregunta. Escuche bien. La caña, dice que a Juan se le dio una caña semejante a una vara de medir. Estas cañas, la palabra caña en el griego es cálamos, con K de kilo. K se dice, ¿verdad? Con K de kilo. Cálamos en el griego se refiere a una planta como junco que crecía en el valle del Jordán. Algunos dicen que medía de 2 o 3 metros y otros de 5 a 6 metros, pero la realidad es que todos creen que medía 3 metros o 10 pies. ¿Cuántos alaban al Señor? Una caña que se usaba para medir. Es importante saber esto. Una caña que se usaba para medir. ¿Sabía usted que en el Antiguo Testamento, y también más allá de lo que estamos leyendo, hay mediciones y que se utiliza una caña siempre para medir? Le voy a explicar. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 40. Gloria al Señor. Ezequiel 40, verso 3. Amén. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una ¿qué? Caña de medir. Caña de medir. Y él estaba a la puerta y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel, y aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de codo a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Puede leer hasta el 43 y se va a dar cuenta que está midiendo un templo. Este templo que está midiendo es un templo que no existe, es un templo milenario que será hecho en el milenio, después de la tribulación. Alabanzas al Cordero. Pero bueno, no es tan importante hablar del templo todavía, sino de la caña. La caña se usaba para medir. ¿Cuántos alaban a Cristo? Es importante. Gloria al Señor. ¿Qué significa? ¿Qué significa para nosotros la caña de medir? ¿Para qué medir? ¿Para qué suponía de medir? ¿Qué piensa usted? ¿Para qué se le dice a Juan, se le da una orden que mida? ¿Para qué? Estamos hablando de los 7 años de la tribulación. Esto está sucediendo en ese tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué mide Juan? ¿Tiene alguna idea? Ni me he bajado de aquí. Estoy tranquilo, ahora sí no me voy a bajar más que unas 20, 30 veces. ¿Para qué? Mire, le voy a dar un ejemplo. A veces Dios medía cosas y lugares, escuche bien, para marcar límites. Escuche bien, medía cosas y lugares para marcar límites, porque a veces iba a destruir un lugar y decía, este lugar no lo van a destruir, y lo medía. En pocas palabras, lo protegía a través de la medición. ¿Cuántos alaban al Señor?
Usted estése conmigo, ahorita andan en las nubes, ahorita se bajan. Isaías 28, 17. Tendremos por ahí un lector. Hermano o hermana, no importa, que me encuentre Isaías 28, 17 y me lo lea. ¿Qué dice, hermano? Dice: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Dice: y ajustaré el juicio a cordel. O sea, voy a enjuiciar, pero primero voy a medir el lugar que voy a enjuiciar. ¿Está entendiendo? Ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Pocas palabras, todo tiene un control. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo tiene un control. Pero no solamente va así. Le voy a dar otra enseñanza que está en Ezequiel. Le voy a dar un ejemplo de cómo Dios planificó una venganza. Aunque la gente piensa que Dios no tiene venganza. Sí, la Biblia dice que Dios es misericordioso, tardo para la ira y grande misericordia, pero también dice: mía es la venganza, yo pagaré. Él paga. ¿Cuántos alaban a Cristo? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ezequiel 9:4 dice: y le dijo Jehová: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Dice el verso 11: y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero en su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Le explico. El pueblo de Israel, en el templo mismo de Dios, hacían de todo tipo de barbaridades, de todo tipo, de tal manera que se volteaban, estando Dios, ¿verdad?, hizo tabernáculo en un lugar, se volteaban, le daban la espalda a Dios y empezaban a adorar a dioses como el sol, como las estrellas, como la luna. Empezaban a adorar a otros dioses. Y Dios habla en el capítulo 8 que los va a destruir por las cosas que hacían. Él llama abominaciones. Escuche. Pero la Biblia dice que primero, ¿qué hizo el Señor? Dice, si lee usted el verso 9, que vio a unos ángeles, porque son ángeles los que estaban ejecutando la voluntad de Dios, porque Dios no necesita hombres para hacer su voluntad. Y los ángeles llegan, y había uno que era el que escribía y daba las órdenes, y Dios le dijo: empieza a hacer lo que te mandé, que es el que termina en el verso 11 diciendo: ya hice lo que me dijiste. Pero primero, antes de hacerlo, le dice: primero ponles una señal a los que todavía creen en mí. ¿Cuántos alaban a Cristo? Mide el área donde vas a hacer lo que vas a hacer. Dios no hace que paguen justos con pecadores. A ver si me entiende. Las mediciones pueden representar que Dios va a traer juicio sobre la tierra, pero antes de hacerlo, mide hasta dónde va a ser su juicio. Dios no se equivoca, es un juez justo. Por ejemplo, a veces los Estados Unidos y las Naciones Unidas quieren ayudar a la gente. Vamos a ir no muy lejos. Hace poco con Gaddafi, ¿verdad?, que ya está muerto, las Naciones Unidas empezaron a bombardear y a tratar de ayudar a los hombres y mujeres que peleaban en aquel lugar, en aquella ciudad. Y mientras ellos hacían esto, las bombas caían en lugares y muchas veces niños morían, y muchas veces mujeres morían, y muchas veces civiles morían, porque ¿cómo le puede decir a usted una bomba solo mata a los que pertenecen a los de Gaddafi? No puede. Pero esto
esta destrucción viene completamente de Dios. Cuando Dios va a hacer algo, mide, porque Él tiene el control. ¿Qué Dios servimos? Oye, hay 20 en la iglesia, 5 son míos y los otros no. Ponles una señal. Si cae algo en la tierra, yo los voy a proteger a los 5 que son míos. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay gente que dice, servir a Dios no vale la pena. Santo el Cordero. Mi esposa y yo hemos pasado, yo creo que unas 40 veces, tal vez más, junto a accidentes que acaban de suceder. Le decía yo el otro día, vimos un accidente, yo me tardé, no sé por qué razón, o ella o la niña, no sé quién se tardó, y yo estaba desesperado, y al último salimos y vimos el accidente, tenía apenas 1 minuto que había pasado, y le digo, ¿qué tal si hubiéramos sido tú y yo? ¿Por qué nos tardamos? ¿Por qué es que no salimos cuando queríamos salir? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La protección de Dios. ¿Sabe qué le dijo el diablo a Dios sobre Job? Lo tienes cercado, tienes medido su territorio. Oiga, no se goza usted conmigo esta mañana. Lo veo muy serio. Si viera cuando veo los videos, sale toda la gente así. La gente que nos vaya a ver, ni le voy a prestar los videos a nadie, no olvides. Van a decir, ¿esos son los de la iglesia? Sí. Los pusimos en cámara lenta, los voy a decir. Sí se sonríen, pero por dentro. ¡Qué seriedad! Oiga, ni amén, no hay mosca si no se escucha. Oiga, qué poderoso es saber que Dios tiene poder y autoridad. Midió el área, como lo dice el capítulo 9 de Ezequiel. Midió el área y le dijo, comiencen por mi santuario, pero no toquen a ninguno de los que hayan puesto señal sobre ellos. Alabanzas al Cordero. El diablo se levanta en veces con autoridad. Dios le dice, está bien, hazlo. Le da permiso. Y los hijos de Dios somos guardados porque estamos bajo los límites de su protección. Es que la gente no me entiende. ¿Sabe cuál es el problema? La gente que se cruza la barda. La gente que dice, ¿qué tanto es tantito, hombre? Voy a darme una paseada allá por los terrenos del diablo. Allá no hay protección. ¿Cuántos alaban a Cristo? Cuidado, cuidado con eso. Ya se le está quitando lo serio. Éxodo capítulo 12. Eso es lo que creo yo que representa la medición, el medir. Amén. ¿Qué dice Éxodo 12 y 13, hermano Israel? 12, 12 y 13 dice así: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios mandó matar a los primogénitos. Era una plaga. Escuche, muchos se preguntan, ¿Dios es malo? Escuche, lea más la Biblia y se da cuenta que Dios nunca es malo. Simplemente era algo que se merecía para poder dejar salir al pueblo de Egipto. Si Dios no hubiera hecho eso, no hubiera salido jamás. Oiga, ya bebían sangre y ni así tenían piojos, estaban llenos de ranas, dormían, comían con las ranas y ni aún así se convertían, ni aún así daban permiso. Escuche, entonces la Biblia nos enseña que dice Dios, y pasaré por ahí, ¿qué dice? Y veré la sangre. ¿Qué representaba la sangre? Representaba la sangre de Cristo, ya lo sabemos, pero representaba que ese territorio era ¿de quién? De Dios. A ver si me entienden. A veces las personas no entendemos el poder que hay de Dios en nosotros. Por ejemplo, su casa, sus carros, por más viejitos que estén, son protegidos por Dios, aunque se le desbaraten. Escúcheme bien, que se les desbaraten es algo natural.
Créame lo que Dios me ha arreglado cosas mecánicas a mí. Amén. La gente no comprende esto muchas veces. Amén. Yo le he dicho a Dios, le pasa esto, aquello y lo otro. ¿Y sabe qué ha hecho? No solo le ha arreglado cosas mecánicas, sino que las ha mantenido así por años. Mi carro hace años que tiene un problema en una llanta. Años. Yo sé cuál es el problema. El mecánico me dijo, yo sabía también. Sigue tronando y no se ha quebrado todavía. Tal vez ya no sirve nada adentro, pero todavía da vuelta la llanta. ¿Me está entendiendo? Años. Gloria al Señor. Hay un hermano que fue 10 veces allá al rancho a México. 10 veces. Luego 10 veces con una llanta espillada, pura oración. A pura oración. Se le dio vueltas. Pero no tiente a Dios, ¿eh? Tampoco tiente a Dios. Están muy malas las llantas, pero tú sabes que quiero irme a pasear al Albuquerque. No se pase, a menos que usted sepa que va bajo la voluntad de Dios. No, sí está bien, sí le creo. Sí le creo. Mi esposa y yo fuimos hace poco y la troca andaba fallando. Y aquí fue donde se murió. Pero doy gracias a Dios que nos llevó y nos trajo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Seguimos. Entonces, la señal de que Dios tiene un lugar que le pertenece. Las mediciones pueden representar, nuevamente digo, nadie sabe al 100%, las mediciones pueden representar territorio que pertenece a Dios y territorio medido para destrucción. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno, trate de mantener sus preguntas sobre lo que estoy enseñando. Gloria a Cristo. Fíjese el Dios tan poderoso. ¿Recuerda usted que cuando los sellos se abren hay una parte específica que Dios toca? ¿Cuánto dice usualmente? Dice una cuarta parte. Cuando llegan las trompetas dice una tercera parte. O sea, no es lo que le venga en gana, es una parte específica, medida exactamente. Yo creo que a Dios no se le pasa ni un centímetro. Si Dios dijo hasta aquí, hasta llegó. Dios es un Dios perfecto, sabio y poderoso, que hace las cosas con dominio y poder. ¿Cuántos alaban al Señor? Gente no se goza, oiga, con dominio y poder. Bueno, regresemos a Apocalipsis. Ya entendimos más o menos. Fíjese, tenemos 20 minutos hablando de las mediciones. Usted hubiera leído ese texto en 2 segundos y ya lo leí. ¿Qué entiendes? Pues que tenía que medir el templo. ¡Santo! Escuche bien. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Escuche, ¿qué tenía que medir primero? Templo. ¿Cuál templo? ¿Cuál? ¿Pero cuál es el templo de Dios? Que se va a reconstruir. La hermana dice que el milenio, el hermano dice que el que se va a reconstruir. ¿Cuándo, hermano? En la tribulación. Después, antes, me gusta. Aquí está buena la controversia. ¿Cuál es ese templo? El pueblo de Dios. Mire, para que vea que sí necesitamos esta enseñanza. Mire, le voy a dar una lista de los templos que se han construido y reconstruido. Se las di la vez pasada, pero muy rápidamente. Voy a tener un poquito más de cuidado. Primeramente, el primer templo que se construyó, ¿lo construyó quién? Salomón. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1.